Amigas e amigos, boa noite. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao nosso Olhar Progressista, a TV Grabois. Hoje é dia 23 de novembro de 2023. Esse programa é gravado, portanto, a gente não pode interagir com os nossos internautas. Mas os internautas podem deixar os comentários, deixar os likes, os compartilhamentos. A gente pede para se inscrever aqui no nosso canal da TV Grabois. E o nosso olhar progressista de hoje vai para a situação na Argentina. Teve eleição agora, esses dias, no domingo agora, né? Hoje é quinta-feira, no domingo teve a eleição e o resultado todos nós conhecemos. Para falar desse assunto, nós temos aqui o Jorge Kreines, que é lá da Argentina, do Partido Comunista da Argentina. Buenas, companheiros, bem-vindo. Hola, muy buenas tardes, noches. Aquí, un gusto estar con ustedes. Muito bem. Temos também aqui o Ricardo Alemão Abreu, que é da diretoria da Fundação Boris Grabois, do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB. Foi secretário de Relações Internacionais do PCdoB e conhece bem a situação da Argentina. Vamos chamá-lo aqui. Boa noite, Alemão. Seja bem-vindo à TV Grabois. Boa noite, Bertolino. Obrigado pelo convite. Boa noite, camarada Kreines. ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto de verte y conversar contigo y con el amigo Osvaldo. Também. Muito bem. Deixa eu posicionar aqui as nossas telas para a gente fazer aqui o nosso bate-papo. Companheiro, diga como está a situación en Argentina, ¿qué te parece? Bueno, hemos tenido la segunda vuelta electoral el último domingo y hubo un resultado un poco más negativo que el que se esperaba. Las encuestas daban una relación pareja de votos entre Sergio Massa, el candidato que representa al actual gobierno y a un frente muy amplio de fuerzas, y Javier Milei, que representa la derecha, y en el caso particular de él, la derecha extrema, ultraliberal y neofascista. Pero el resultado salió definitivamente con una cifra muy holgada, muy amplia, a favor de esta derecha que estamos describiendo. De manera que la novedad es que la victoria de la derecha ha sido más fuerte de lo que en verdad esperábamos. Entendemos que esto se debe a que mucha gente estaba con vergüenza de decir que iba a votar a Javier Milei y a la derecha. Y esa parte no se registró en las encuestas. Así que tendremos que analizar, tenemos una primera mirada sobre cómo se produjo este resultado. El voto tanto a una como a otra lista está segmentado en distintas partes, pero los números, como en el fútbol, son los que determinan y por lo tanto vamos a tener un gobierno de extrema derecha en Argentina, y hablando con ustedes les puedo decir que acá se registró la alegría de Bolsonaro, ya conversó Javier Milei con Volodymyr Zelensky, en fin, estamos preocupados y preparándonos para luchar en las nuevas condiciones. Lo que está claro es que vamos a luchar, vamos a resistir y vamos a mantenernos firmes para enfrentar estas políticas y, como se logró en Brasil, tratar de recuperar, no solamente de recuperar, la democracia y los derechos populares, sino derrotarlos y poder recuperar el control de la vida política del país.
Pero a votação em Milei tem perfil de jovens. Há uma razão para este perfil de eleitor de Milei? Bueno, Milei tiene un estilo, una personalidad de una persona desaforada, de una persona muy enojada, histérica, que representó el enojo, la bronca de mucha parte de nuestra población y apareció ante la juventud como un rebelde, como alguien con una imagen combativa, a los gritos, y esto llamó la atención de una parte de la juventud, y no solamente de la juventud, de una parte del electorado tal vez menos politizado. Y lo de la juventud es importante porque ellos no tienen la vivencia concreta de lo que fue el neoliberalismo, tanto en la dictadura militar como en los tiempos de Menem y más recientemente en los tiempos de Macri. Pero toda la campaña electoral, Milei se diferenció mucho de Mauricio Macri y de su candidata Patricia Bullrich, los atacó duramente y hoy algunos medios están mostrando lo que decía Milei acerca de Macri y de Bullrich, y la verdad que ha sorprendido mucho la alianza que han concretado últimamente y que llevó al triunfo a Javier Milei. Muito bem, informar os nossos internautas que o camarada Jorge Kreines, ele é secretário-geral do Partido Comunista da Argentina em exercício, que equivale, no caso lá do Partido da Argentina, equivale ao presidente. No Brasil nós temos a figura, né, Alemão? A figura institucional do presidente, né? Mas a tradição é o secretário-geral, não é isso, Alemão? Si tú me permites, Osvaldo, si tú me permites, quiero agradecerte porque tú me estás ascendiendo de categoría. Yo soy el secretario de Relaciones Internacionales y en este momento estoy en la coordinación de la Dirección Nacional del partido porque nuestro secretario general, Víctor Cot, se encuentra con problemas de salud y entonces yo estoy interino como coordinador de la Dirección Nacional. Así que te agradezco mucho que tú me hayas ascendido, aunque es muy complicado ser secretario general del Partido Comunista en este momento histórico de la Argentina. Muito bem, então vamos. Não, parabéns, né, Alemão? Tem que falar parabéns. Alemão. Deixa eu fazer uma pergunta, Oswaldo. Kreines, como você vê no futuro agora a participação da Argentina na integração regional, Mercosul, na Unasul, na CELAC, nos BRICS, esse neofascista que foi eleito no último final de semana, disse que não entraria nos BRICS, né? E que iria também se negar a participar da integração regional. O Mercosul, Bolsonaro não conseguiu, enfim, inviabilizar a participação brasileira, né? Se retirou da Unasul, se retirou da CELAC, né? Mas agora o Brasil volta, né? Como é que você vê essa política externa, né? É mais uma bravata ou, de fato, vai ter alguma atitude prática, né? Por exemplo, em relação aos BRICS, de não entrar, ou dessa integração sul-americana e latino-americana, como é que você pensa que vai ser a política externa, né? E como, enfim, os comunistas argentinos vão se posicionar diante disso também? Mira, la campaña electoral, especialmente para la primera vuelta, tuvo un contenido profundamente anticomunista y entonces en ese marco él planteó que la ruptura de relaciones con la República Popular China y con Brasil, porque Lula es un comunista. Esa es la opinión de Javier Milei. Pero, por otra parte, China y Brasil son los primeros socios comerciales de la Argentina.
quiere decir que la relación con China y con Brasil significan, por ejemplo, 2 millones de puestos de trabajo. Lo que se exporta a China y Brasil es el trabajo argentino, y esto de interrumpirse significaría verdaderamente una quiebra nacional y la pérdida de gran parte de esos empleos. Y tenemos, como usted dice, Ricardo, el ejemplo del Bolsonaro, que no pudo sacar a Brasil del Mercosur, aunque molestó bastante todo lo que pudo, y también no pudo sacar a Brasil del grupo de los BRICS. La realidad internacional indica que estas son realidades incontrastables. De la presencia de China a escala global y el peso en la economía mundial es incontrastable. Por lo tanto, va a ser muy difícil para ellos llevar adelante estos planteos. Yo les quiero decir que en la jornada de ayer se recibió aquí en la Argentina el saludo de protocolo del presidente Xi Jinping al presidente electo, y el presidente electo dijo que iba a invitar a Xi Jinping para visitar nuestro país. Todo esto ha sido sorprendente, pero a su vez esto tiene que ver con las contradicciones internas y las contradicciones no antagónicas que hay entre los grupos financieros y los sectores de poder por las características puntuales que va a tener el gobierno, es decir, a qué grupo económico va a beneficiar, quién se va a quedar con la parte más grande del botín, porque ellos consideran a la Argentina ahora como un botín de guerra, y están disputándose quién va a ser ministro de Economía entre distintos grupos y sectores económicos, los que están más relacionados a BlackRock, Templeton y los grandes grupos de inversión a nivel global, sectores de la energía, sectores del agronegocio, sectores de la minería, que se disputan entre ellos. Ninguno piensa beneficiar a los trabajadores y al pueblo, pero se registran estas contradicciones y todavía no está claro, dicen los economistas, cuál de estos grupos de poder van a prevalecer en el futuro gobierno. Quiere decir que unas son las palabras y los deseos que estos elementos ultraliberales y neofascistas pueden tener, y otra es la realidad concreta en la que se tienen que encontrar. Por lo cual, bueno, desde ya que nosotros vamos a seguir atentamente estas contradicciones por arriba en el palacio de los sectores más poderosos, pero no nos cabe duda que los vamos a enfrentar a todos, ¿no? Vamos a enfrentar al gobierno, lo vamos a combatir. Lamentablemente, por ejemplo, el candidato Sergio Massa felicitó a Milei por su elección y reconoció la derrota. Nosotros no lo vamos a felicitar a Milei, sino que lo vamos a combatir. Esto es lo que ha decidido el Partido Comunista en las últimas reuniones que hemos tenido. Jorge, tem o aspecto da economia, né? Eu queria que você falasse um pouco disso também. Me compreende? Tá, compreende? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Hasta ahora entiendo bien. Sim. A crise econômica tende a se agravar pela lógica da campanha do Milei. Queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, quando há esse propósito de fazer esses rompimentos, isso que você acabou de dizer aqui, né? Quer dizer, a tendência é o agravamento da crise. Queria que você falasse um pouco disso, a perspectiva da crise. Bueno, la tendencia creo que es al agravamiento de la ley de centralización y concentración del capital. Ya Carlos Marx analizaba esta ley en sus estudios sobre el capitalismo. El capitalismo está sujeto a un proceso permanente y constante de centralización y concentración del capital, cada vez en menos manos.
y concentración de la riqueza y también del poder. Y tenemos como característica de lo que se puede esperar en la economía argentina un incremento de esta concentración. Es decir, un beneficio para un núcleo muy pequeño de grupos muy concentrados y un perjuicio para la mayoría enorme de la población. Es decir, la mayoría de los trabajadores, de los desempleados, de los sectores medios bajos, de los sectores medios, pero incluso también de los que pierdan la competencia intercapitalista, aunque pertenezcan al sistema financiero, al sistema energético, al sistema de minería y al agronegocio. De manera que vemos que, de todas maneras, cualquiera fuera el sector que prevalezca en las alturas, desde ya que los trabajadores y el pueblo argentino van a sufrir mucho. Y además, continuando con la pregunta que hacía Ricardo, también se va a ver afectado el proceso de integración latinoamericana y caribeña, porque nos parece que, por lo menos desde el punto de vista de los deseos, ellos quisieran que Argentina sea un ariete, no solamente que Argentina juegue un papel pasivo, o se vaya de tal o cual sistema de cooperación multilateral, sino que juegue un papel activo en contra, como abanderado de las posiciones de los grandes centros de poder económico global. Si logramos impedir que jueguen este papel negativo, activo en contra de la integración y de la unidad, habremos conseguido una parte importante para nuestra lucha. Alemão, alguma pergunta? Sim, não faço outra. Você se referiu ao Milei como neofascista, né? Enfim, também é a posição do Partido Comunista da Argentina. Eu acho isso muito importante e queria te perguntar sobre isso, porque, na minha visão, a gente está há 100 anos do surgimento do fascismo, né, que surgiu no começo dos anos 20 do século passado, exatamente como resposta àquela grande crise do capitalismo dos anos 20 e 30, e também a União Soviética, a alternativa socialista, né? Nesse momento, a gente tem uma situação de transição da ordem mundial para a multipolaridade, você tem a ascensão da China socialista, e você tem, enfim, o sul global também, né? numa ascensão econômica e também política, e Estados Unidos e os países articulados na OTAN, chamado Ocidente, né? Vem se enfraquecendo relativamente, né? Uma decadência relativa que vai se acentuando, né? Então, acho que, na minha opinião, isso, e mais a crise profunda do capitalismo que a gente vive desde 2008, principalmente, né? Onde houve um aprofundamento, isso leva a, temos objetivos a fortalecer essa alternativa neofascista, né? que as classes dominantes, que o capitalismo busca como alternativa. Então, infelizmente, eu acho que esse fenômeno que a gente viveu e vive no Brasil, né, da extrema-direita, do bolsonarismo, do neofascismo, agora na Argentina também se manifesta, cresce, inclusive ganha eleição presidencial. Isso pode crescer, eu acho, na América do Sul, né? Então, a pergunta é, né, como os povos brasileiro, argentino, né, no caso, em especial o povo argentino, e sul-americano, latino-americanos, devem se preparar com que tática, com que, enfim, de que maneira enfrentar o neofascismo, que talvez não tenha vindo para só se apresentar há alguns anos e se retirar. Talvez seja algo mais permanente, infelizmente, na política na Argentina, no Brasil, na nossa região, né, e até, inclusive, em outros países do mundo, também há esse fenômeno, né, crescente. Então, a pergunta é como o Partido Comunista da Argentina, e você acham que, enfim, os trabalhadores argentinos, o povo argentino e as forças progressistas, revolucionárias devem enfrentar
o neofascismo? Como é que você vê o neofascismo e como enfrentar o neofascismo como fenômeno? Porque qualquer processo de manter e aprofundar a democracia, o mesmo processo revolucionário, passa, né, pela derrota do neofascismo. Então, como a gente fazer para combater e derrotar o neofascismo? Bueno, comparto el análisis que tú realizas acerca de la situación global del capitalismo, su declinación relativa, el surgimiento de otros polos y centros de poder mundial, y la crisis capitalista que se expresa en los mismos centros capitalistas del mundo, en los principales centros capitalistas, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y otros países. Pero entendemos que la crisis y el debilitamiento relativo del capitalismo global al mismo tiempo genera en ellos un fenómeno de mayor agresividad. Es como el león herido, ¿no? Hay una dialéctica de crisis y agresividad, de debilitamiento relativo y de aumento de los peligros de terrorismo de Estado, de los peligros de pacificación. Por eso promueven ideas neofascistas y promueven también grupos neofascistas en distintas partes del mundo y concretamente también en nuestros países. También promueven las guerras. Tenemos la situación en Ucrania, tenemos las provocaciones en Taiwán y ahora tenemos la agresión terrible que sufre el pueblo palestino, especialmente en la Franja de Gaza. Esta es la expresión violenta de este tipo de capitalismo que para defender su tasa de ganancia, la tasa de ganancia de las grandes corporaciones, y para cuidar lo que le resta de poder económico y de poder político, recurre cada vez más a formas violentas y a niveles de terrorismo de Estado. Nos parece que ambos fenómenos van juntos, por lo cual la inclinación de los poderes más importantes concentrados de la Argentina por Javier Milei indica que ellos quieren utilizar esta perspectiva. En los años 20, 30, 40 del siglo pasado, el fascismo, el nazifascismo, era en grandes potencias. Tenemos el caso alemán, ¿no? Entonces era una política de extrema derecha que tenía componentes de un nacionalismo de gran potencia, de un nacionalismo burgués de gran potencia, y en cambio estos fascismos o neofascismos que encontramos aquí por América del Sur son fascismos, neofascismos que son dependientes de las políticas del gran capital imperialista. Quiere decir que no son nacionales en el peor sentido, sino que son antinacionales. Y por otra parte, expresan, digamos, alternativas que van a generar más crisis y más repudio por parte de la población en general. De manera de que nosotros consideramos que no podemos hablar de fascismo a secas, sino que tenemos que hablar de neofascismo, dado que tiene cuestiones actuales que son imprescindibles a tener en cuenta. Pero también tenemos que hablar que se trata de un neofascismo ultraliberal, porque también, a diferencia de los años 20, 30 o 40, no se trata de un nazifascismo estatista que promueve a grandes fuerzas militares del Estado, que trabaje desde el Estado, sino que estos son, como se define Javier Milei, se define como anarcocapitalista y partidario de la Escuela de Austria número 2, por lo cual sus mentores intelectuales son von Hayek, von Mises y también particularmente Murray Robson. De manera que esta gente es dogmática. Por ejemplo, el caso de Milei, él es un dogmático de esta Escuela de Austria 2.
pero después tiene que aplicar ese dogmatismo a la realidad concreta y estimamos que ahí se va a encontrar con serias dificultades. Entonces nosotros caracterizamos a este sector como neofascista y ultraliberal, porque incluso ellos tienen sus críticas a los llamados neoliberales, que vienen a ser en la Argentina los de Macri. Y en ese sentido creemos que nosotros tenemos que luchar desde el primer momento, tenemos que evitar la consolidación de ellos en el gobierno, tenemos que luchar en cada plano, en cada ámbito. Por ejemplo, ellos hablan de privatizar la empresa petrolera del Estado, ellos hablan de privatizar la aerolínea de bandera, hablan de entregar el litio y los recursos energéticos de vaca muerta a las corporaciones transnacionales, pretenden pretenden privatizar el sistema de medios públicos de comunicación, y en cada uno de estos lugares trabajan centenares de miles de personas que creemos que son la base fundamental de las primeras protestas y reacciones que ya empiezan a producirse antes de que asuma Javier Milei la presidencia de la República. Ya hay asambleas en varios sindicatos y en varias empresas para luchar contra la privatización. Quieren el desguace del Estado argentino y quieren hacer de la Argentina prácticamente un espacio para extraer sus riquezas y para lograr grandes ganancias para sus intereses. De manera que nosotros los vamos a confrontar en la calle y los vamos a confrontar en cada lugar de trabajo, de vivienda, de estudio de nuestra población, y esto reclama necesariamente la construcción de una fuerza de resistencia popular y al mismo tiempo de algo que hemos carecido los argentinos en el último tiempo, que es de una alternativa política antimonopólica y antiimperialista, con fuertes tonos anticapitalistas. Así que nos parece que la opción de Javier Milei es una expresión no de los avances del capitalismo de la Argentina, sino que es una expresión de sus debilidades. Y vamos a trabajar muy fuertemente sobre esas debilidades para lastimarlo, para evitar que se consolide y para abrir una perspectiva distinta en la política de nuestro país, necesariamente unido a las fuerzas populares, progresistas, democráticas, socialistas y comunistas de América Latina. Creo que entre los sectores populares y entre las fuerzas de izquierda y comunistas de Brasil y de Argentina, tenemos que producir un acercamiento tal que nos permita luchar en común contra estas nuevas realidades que tenemos. Y no quisiera terminar esta parte sin dejar de agradecer al presidente Lula por el papel que él ha jugado en relación a este contexto de solidaridad con la Argentina y por el papel que jugó en la reunión de los BRICS en Johannesburgo, porque sin su aporte y su rol activo en la reunión de Johannesburgo, Argentina no hubiera ingresado en el club de los BRICS, en el BRICS 11. Por lo cual queremos expresar públicamente y a través de ustedes el agradecimiento al presidente Lula por estas actitudes y estos gestos. Por otra parte, Lula anunció que no participará de la asunción presidencial de Javier Milei, de manera que para los argentinos Lula se transforma en una figura muy importante y la relación de las izquierdas argentinas con las izquierdas brasileñas resulta muy importante incluso para nuestra batalla, porque en verdad lo que está en juego es si Argentina, Brasil y otros países van a ser factores de unidad latinoamericana y caribeña, porque esta unidad latinoamericana y caribeña en un mundo multipolar y pluricéntrico tiene que ser la herramienta con que América Latina actúe en el plano de las relaciones internacionales a nivel global.
porque si no, no tenemos en este momento en el mundo un bloque atlántico de Estados Unidos y la Unión Europea, tenemos el bloque euroasiático con la alianza de China, Rusia y otros países, y necesitamos consolidar en este tipo de mundo que tenemos hoy la unidad y la integración de América Latina y el Caribe para poder ser actores determinantes en los asuntos internacionales. Pero esta derecha neofascista y ultraliberal va a ser todo en sentido contrario. Va a intentar separar a Argentina de Brasil, va a intentar separar a Argentina de América Latina y el Caribe, y de un mundo multipolar como el que estamos bregando. Por lo cual nosotros vamos a luchar para enfrentar esas políticas y que Argentina, al margen de lo que pueda pretender Javier Milei, siga siendo parte tanto de los BRICS como del Mercosur, de la CELAC, y que también parte de la necesaria reconstrução de la UNASUR. Jorge, você fala da resistência popular. Quer dizer, também você faz a ligação dessa extrema-direita com o espectro da direita. Eu sempre digo que não existe a extrema-direita sem a direita, quer dizer, as coisas estão ligadas do ponto de vista ideológico. Eu te pergunto a resistência que você fala. Aqui no Brasil nós tivemos aí a constituição do que nós chamamos aqui de Frente Ampla. Foi um trabalho, vamos dizer assim, minucioso, né? Um trabalho que não foi fácil, enfim, né? Fazer com que a Frente Ampla se constituísse. Tem a força muito grande da mídia, né? Mass média, que faz uma campanha aguda, violenta, né, contra a esquerda, pegando exatamente a ideia desse espectro aí da direita, né? Eu queria te perguntar como é isso na Argentina, quer dizer, a tradição de frente única, né, tem a tradição de frente única na luta contra o fascismo, agora do neofascismo, como você falou, e me parece também, eu queria que você comentasse um certo fracionamento, né? O peronismo, por exemplo, parece que tem um leque amplo, né, de fracionamento que se apresentou nessas eleições. Queria que você falasse um pouco desses assuntos. Mira, en torno de tu pregunta, es fundamental la presencia en la Argentina de un movimiento político como es el peronismo. En sus inicios, el peronismo promovió la conciliación de clases, no la lucha de clases, sino la conciliación de clases, con el argumento de que hay que unir el capital con el trabajo para favorecer el progreso del país. Esta idea tiene que ser actualizada, porque en este momento no tenemos el capitalismo industrial de aquel tiempo de surgimiento del peronismo en la mitad del siglo pasado, en los años 1945 y subsiguientes. En este momento tenemos un capitalismo altamente transnacionalizado, globalizado y súper concentrado, donde los fondos de inversión como BlackRock, Templeton y otros, Vanguard, son la vanguardia de ese capitalismo concentrado. Por lo tanto, conciliar el trabajo con este sector del capitalismo resulta verdaderamente negativo. Por eso en el peronismo aparecen cada vez más sectores y fracciones y partes del peronismo que se vuelcan a posiciones más soberanistas, latinoamericanistas, favorables a la multipolaridad y a las posiciones de izquierda. En un momento determinado, la izquierda en el peronismo cobró mucha fuerza y allí se produjo primero la reacción de lo que se conoció como la AAA, que fue el intento de exterminar a la izquierda del peronismo en 1974-75, y luego el golpe de Estado del general Videla, que vino a terminar con ese proceso de revolucionarización de sectores del peronismo. En este momento sería un grave error
si el peronismo se inclina a una relación capital-trabajo con los grupos económicos que hegemonizan el capitalismo global de este momento. Así que efectivamente eso está en crisis y por eso la política del Partido Comunista es plantear que la táctica y la estrategia de los cambios en la Argentina pasan por la unidad antiimperialista, donde puedan agruparse los peronistas antiimperialistas con los comunistas y con otras fuerzas políticas. Pero también juega en todo esto la correlación de fuerzas, que tampoco es la misma que Brasil. La correlación de fuerzas es que el peronismo es una fuerza enorme y el Partido Comunista y otros sectores de la izquierda tienen una fuerza menos sólida y menos, tanto en calidad como en cantidad, menor que, por ejemplo, la que pueden tener en Brasil el Partido de los Trabajadores, el PCdoB y otros sectores. Es decir, nuestra correlación de fuerzas es menor que la que tienen ustedes en su país. Por lo cual tenemos que trabajar mucho el reforzamiento de una unidad antiimperialista y reforzar mucho nuestra tarea en los lugares de trabajo, en los lugares de vivienda y en los lugares de estudio, donde está la mayoría de la población que va a estar muy perjudicada por las políticas de Milei. Por lo cual tenemos que construir un amplio frente de resistencia y al mismo tiempo dar impulso a una fuerza política alternativa que pueda jugar un papel e incidir más fuertemente en aquellas definiciones a que puede llegar la mayoría del peronismo, donde hay una disputa entre distintos grupos que cada vez se desarrolla más. En este momento el peronismo es un gran archipiélago, donde hay muchas islas, muchos grupos y muchos dirigentes que quieren encabezar el movimiento, pero que no logran unificarse. La cuestión central no es que se unifiquen necesariamente entre sí la derecha, el progresismo y la izquierda del peronismo, sino que establezcan lazos de unidad con el resto de la izquierda y con las fuerzas, como el caso del Partido Comunista de la Argentina, que tienen una programática decididamente antiimperialista, anticapitalista y por el socialismo. Alemão, algo? Krenes, você falou muito bem sobre a resistência popular, a resistência dos trabalhadores, né, dos locais de trabalho, de moradia, de estudo, enfim. Isso acho que é fundamental, essa é a base principal da resistência. Mas também vai haver uma resistência no parlamento, né? Eu queria te perguntar como é que está a correlação de forças no parlamento pós-eleições, né? E até que ponto o novo presidente, o Javier Milei, que vocês colocam bem, neofascista, ultraliberal, que ele pode fazer por decreto presidencial e o que teria que passar pelo parlamento. E se vai haver condições de ele formar uma maioria parlamentar ou não, ou a maioria parlamentar vai ser de oposição programática ao que ele está propondo. Bueno, nosotros tenemos en Argentina la Constitución Nacional que rige desde el año 1853. Es decir, es muy vieja, muy vetusta, muy antigua. Y tenemos un parlamento que tiene esa antigüedad, tiene dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. Supuestamente los diputados representan al pueblo de las provincias y el Senado representa a las provincias. Quiere decir que el Senado es una cámara que debiera ser conservadora, que representa el poder en cada uno de los distritos del país, pero no hay mucha diferencia en ese sentido. Nosotros ahora vamos a convocar una reunión de expertos para elaborar una crítica al sistema electoral de la Argentina. Y en ese sentido vamos seguramente a tener una propuesta de un nuevo mecanismo electoral para que verdaderamente sean representativos el Parlamento, tanto el Senado como la Cámara de los
diputados. La correlación de fuerzas va a ser negativa en este Parlamento que se inicia. Tenemos elecciones parlamentarias cada 2 años de renovación por parte de las cámaras. Va a haber que trabajar mucho con las diferencias entre los distintos grupos de interés, pero desde ya que en el caso argentino no vamos a tener centralidad en la política parlamentaria, sino que en este momento la derecha está dominando el poder, estará dominando a partir del 10 de diciembre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que es un poder aristocrático y conservador que no es elegido por el pueblo y que siempre opta por las posiciones a la derecha. Entonces, nosotros vamos a tener en el caso argentino que darle mucha relevancia a los debates en el movimiento popular, en los sindicatos, en el movimiento social, en las federaciones estudiantiles y demás, en las agrupaciones de los industriales y comerciantes pequeños y medianos, tanto de la ciudad como del campo, y ir constituyendo el movimiento popular para que pueda transformarse en una alternativa de poder. No creemos que la posibilidad de una confrontación pase en este momento, lamentablemente, por el Parlamento. Y el Parlamento, en todo caso, puede ser escenario de las contradicciones secundarias entre los distintos grupos de poder, aunque hay una cantidad importante de compañeros y compañeras que han ganado bancas en el Congreso y que pueden jugar un papel importante en utilizar sus bancas para hacer conocer la necesidad de uma política alternativa na Argentina. Jorge, correlação de força é uma coisa importante, né? Aqui o Renato Rabelo, que foi presidente do PCdoB, ele fala de nível de batalha, nível da batalha, né? Quer dizer, a gente tem que ver o nível da batalha. Isso que eu queria te perguntar, olhando pela lógica da extrema-direita, quer dizer, eles também têm forças. Quer dizer, a gente acompanha aqui um pouco à distância o comportamento da vice, como é que é o nome dela? Victoria Villarruel, né, que é uma pessoa assim que tem uma agressividade e ela procura sempre interlocução com aqueles setores assim, são os porões aqui no Brasil, se fala os porões, né, do regime, de onde vem toda essa, vamos dizer, a podridão do nazifascismo. Eu queria te perguntar um pouco disso, né, como é que é essa correlação de força vista por esses comportamientos ahí de extrema derecha? Bueno, los sectores del poder concentrado, como decía, se han inclinado, van abandonando los partidos que actúan en la democracia formal tradicional, los viejos partidos conservadores y burgueses, y se van inclinando por este tipo de fuerzas neofascistas, por sus necesidades de reprimir y de controlar al movimiento popular. En Argentina es muy amplia la capacidad de movilización de nuestro pueblo. El problema nuestro no es la falta de movilización, el problema es la falta de una dirección política de esas movilizaciones. No se logra constituir. A veces hay cierta dirección gremial, sindical, pero no las movilizaciones muy grandes que hemos tenido y que seguimos teniendo y seguiremos teniendo, a veces no están relacionadas con una propuesta política que pueda representarlas. Y entonces nuestra tarea es poder constituir una relación dialéctica entre esas movilizaciones populares y el surgimiento de una alternativa política en que esas fuerzas que se movilizan con bastante asiduidad en nuestro país encuentren una representación. Nosotros no pretendemos autoproclamarnos como sus representantes o como su vanguardia, pero es necesario que todo este sector social muy activo y muy dinámico en la vida política argentina tenga una alternativa política que hoy no la tiene. Por eso
nosotros planteamos la más amplia unidad en la construcción de la resistencia, pero también planteamos la necesidad de una construcción política en base a un programa y a una metodología organizativa que nos permita resolver este viejo problema que tenemos en la Argentina, que es que una gran capacidad de movilización popular y la falta de una dirección que represente a esa gente que suele estar en lucha en sus lugares de trabajo, de estudio, de vivienda o en la propia calle y en las plazas de nuestro país. Lo que nos falta es la construção dessa alternativa política. A lógica do nazifascismo é a lógica do inimigo interno, né? A gente, na história, isso, as ditaduras aqui do Cone Sul, né, sempre tem a história do inimigo interno. Aqui no Brasil, nós tivemos a experiência do Bolsonaro, que foi exatamente resgatar os porões, né, desse regime da ditadura militar aqui no Brasil, para criar a figura do inimigo interno. Eu queria te perguntar na Argentina que apelo que tem isso, porque no Brasil se criou a lógica, aqui no Brasil, imagino que na Argentina também a coisa passa por aí, que é a criação de milícias, falange, né, que é também da tradição do nazifascismo, a criação de falanges. Aqui, o bolsonarismo ele é muito estruturado em milícias, né, está aí nas redes sociais, nas igrejas, enfim, eles estão estruturados exatamente por esta lógica de falange, né, de milícia. Eu queria te perguntar na Argentina como é que é isso, se tem também esse fenômeno. Bueno, se empiezan a ver algunos movimientos en ese sentido. Han sido atacados locales partidarios del Partido Comunista, pero también de otros sectores populares. Han sido amenazados militantes, compañeros, compañeras, son amenazados. Han sido vandalizados algunos lugares, sindicatos, partidos políticos, sedes de sindicatos, de partidos políticos, y aparecieron, tenemos que recordar el grupo que se denominó Revolución Federal y que pretendió asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, eso no lo tenemos que olvidar, y al mismo tiempo se están constituyendo grupos violentos contra nuestro pueblo. Me parece que esos grupos pueden llegar a actuar en contra de las movilizaciones, de las marchas, de las huelgas, de las protestas. También en la universidad, contra el movimiento estudiantil universitario, se han registrado algunas provocaciones, amenazas a compañeros por las redes sociales o físicamente. Y entonces nos parece que esta es una posibilidad concreta que refuerza la necesidad de que los argentinos conozcamos más la experiencia que pudo practicar la izquierda de Brasil en la lucha contra el bolsonarismo, que entiendo que es una lucha que continúa porque el bolsonarismo se mantiene con una fuerza muy importante todavía en el Brasil. De manera que para nosotros va a ser muy importante estudiar, conocer más la experiencia de ustedes, cómo pudieron derrotar, por lo menos electoralmente, a Bolsonaro y cómo enfrentaron o cómo actuó el pueblo brasileño en contra de estas milicias bolsonaristas. Alemão, algo? Uma última pergunta ligada a isso, Denis, sobre esse papel das igrejas neopentecostais conservadoras e de ultradireita, né? O Javier Milei, inclusive, agrediu o Papa Francisco, né? Agrediu a Igreja Católica. Há um movimento já há décadas, né, do imperialismo de fortalecimento, inclusive com a participação direta de Israel, né? Há bandeiras de Israel, inclusive, nesses cultos neopentecostais aqui no Brasil, eu acho que também aí na Argentina, né? Então, é uma coisa de uma ingerência de fora também que fortalece esses grupos. Aqui no Brasil também há treinamento de jovens
vinculados a essas igrejas, que só não ocorrem de maneira armada, mas são treinamentos militares, né? Estão se formando milícias também. Tem a ver com o que você falou. Agora, como é que é o fenômeno na Argentina dessas igrejas neopentecostais? Eu vi que elas estão crescendo, né? Mas isso, como é que vocês veem esse crescimento e como enfrentar política ideológicamente ese fato? Me parece que ese fenómeno en la Argentina existe, pero es menor que en Brasil. Tenemos que decir que las iglesias llamadas evangélicas o pentecostales tienen una presencia territorial muy fuerte. En los lugares más humildes incluso de la Argentina siempre vas a encontrar una pequeña iglesia de esta naturaleza. Y me parece que no logran expresarse como una fuerza política influyente. En el caso de la lucha de género, de las mujeres y las diversidades, por el aborto, acá ha habido un gran movimiento de masas, muy grande, uno de los más grandes del último tiempo, y ahí sí las iglesias jugaron un papel activo en la lucha contra los nuevos derechos de género, contra la ley de aborto, contra la educación sexual en las escuelas, etc. Y entonces en ese terreno sí lograron tener un peso político, pero no como en Brasil en todos los aspectos de la política. De todas maneras, aquí hay otros componentes que pueden utilizar para sus prácticas neofascistas y pueden buscar especialmente entre algunos sectores juveniles y también entre los sectores de ese tipo de expresiones religiosas o pseudo religiosas alguna fuerza, pero no se da el fenómeno como en Brasil. Lo que acá tenemos son un sector de dirigentes sindicales, porque nosotros tenemos un sindicalismo muy corporativizado en la Argentina, que no es un sindicalismo autónomo, independiente, de clase, sino que es un sindicalismo que depende del Estado en una gran medida, y de ese sindicalismo siempre han surgido esa clase de sectores, pero me parece que ese sindicalismo no quiere ver reducida el tamaño de sus representados. Si hay una situación donde empieza a haber desempleo y desindustrialización, ese sindicalismo de derecha incluso se va a debilitar, por lo cual también puede ser que allí haya más que un elemento a favor de Milei, un elemento en su contra. Así que, bueno, tenemos un conjunto de contradicciones propias que tienen expresión particular, ¿no? En este aspecto y en muchos otros también existen las particularidades argentinas y nos parece, respondiendo a tu pregunta, que el fenómeno existe, el fenómeno de las iglesias, pero no como con la dimensión de Brasil. Y la figura del Papa argentino como cabeza de la Iglesia Católica Romana a nivel universal tiene un peso, y en general tiene un peso volcado más hacia el lado, podríamos decir en un sentido muy, muy amplio, para el progresismo, una inclinación al progresismo, que al conservadorismo o a la derecha extrema. Así que el factor de la Iglesia católica mayoritaria por mucho peso en la Argentina podría ser incluso un aliado de las fuerzas populares. Jorge, eu estou lendo aqui uma nota que o camarada Jorge enviou, que é do Partido Comunista da Argentina, e tem o título a enfrentar o ajuste, o saque e a repressão. Eu achei interessante essa combinação, porque tem a história de saque, porque a crise na Argentina é uma acumulação, né, camarada, que
vem aí exatamente das ondas de aplicação do projeto neoliberal, né? Agora, a Argentina também tem, eu vejo aqui na nota que vocês falam que a Argentina já enfrentou situações assim, portanto, é como se fosse um chamamento à resistência e ao enfrentamento, né? Aí eu lembrei de Córdoba, né, em 69, Rosário, que foram rebeliões populares. Em 2001, a crise do projeto neoliberal chegou a um grau de agudização tão grande que o De la Rua teve, em dezembro de 2001, o De la Rua teve que fugir pelo telhado da Casa Rosada, não é isso? Quer dizer, então, na verdade, é uma acumulação de crises e de resistência, né? Quer dizer, lá com outras características, agora nós estamos vendo essa acumulação que já vem aí, né? Desde que surgiu o projeto neoliberal, na virada da década de 70 para a década de 80. E tem um detalhe, para a gente ir concluindo a nossa conversa, Roger, tem um detalhe fundamental, que aqui no Brasil tem um peso monumental, tanto quanto essas questões que nós falamos aqui, que é o papel da guerra ideológica, los médios. Eu queria que você falasse um pouco disso, o peso que isso tem também na Argentina. Sí, te agradezco mucho tu recuerdo histórico de las grandes jornadas de rebeliones populares protagonizadas por nuestro pueblo, que pudieron terminar con dictaduras militares, que pudieron terminar con gobiernos de derecha, pero como te decía antes, no pudimos construir una fuerza política que llevara adelante un proceso de transformaciones. Y en ese sentido, allí está nuestra principal debilidad. Nosotros creemos que esto puede llegar a repetirse, que es muy probable que vuelva a repetirse una situación de contradicción insalvable entre las políticas de Milei y de Macri, que ahora son aliados, y las rebeliones populares. Nos parece que esto es crucial. Y no habrá posibilidad de tener una verdadera alternativa, de resolver el problema de la falta de una alternativa política, si no se libra una lucha ideológica muy profunda. Y nos parece que en este aspecto nosotros estamos débiles. Tenemos las herramientas pobres, diríamos, del Partido Comunista, de otras fuerzas que también desarrollan un esfuerzo militante en ese sentido, pero resulta crucial. Nosotros en la Argentina libramos una batalla muy grande por lo que se denominó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es decir, hubo una lucha para establecer una ley antimonopólica de los medios de comunicación. Esa lucha se ganó, se logró aprobarla en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. La Corte Suprema la consideró constitucional y válida, pero luego llegó Macri y por un decreto del presidente y por una serie de chicanas judiciales, la ley no pudo entrar en vigencia. Acá tenemos una concentración de medios que encabeza el grupo Clarín, que tiene gran cantidad de canales de televisión y de canales de cable, de medios escritos, radiales y de las redes sociales, que es una concentración de medios que atenta contra la democracia argentina. Y nosotros luchamos por la aplicación de una ley del Congreso que dice que Clarín debe desinvertir, es decir, que debe descentralizarse todo ese sistema y que se debe desarrollar 1/3 de los medios de comunicación para las universidades, para los sindicatos, para las organizaciones sociales. Si esa ley se aplicara, la batalla ideológica y cultural tendría características muy diferentes. Pero la fuerza es tan grande del capital concentrado en torno de los medios de comunicación monopólicos que ellos han podido evitar la aplicación de esa ley del Congreso.
por lo cual, digamos, tenemos la programática. Esa ley es un verdadero programa de desmonopolización de los medios, y a su vez tenemos que profundizar en los contenidos, porque cada vez más se hace menos posible avanzar con las ideas de la conciliación de clases, de unir el capital con el trabajo y todo eso, y promover la idea de que la historia se desarrolla a partir de la lucha de clases y no a través de la conciliación de las clases. Así que nos parece que tenemos unos desafíos muy importantes en una correlación de fuerzas adversa, pero que lo que modifica esa correlación es cuando nuestro pueblo sale a la calle. Y a veces se logran triunfos, se logran victorias, se logran conquistas que tal vez no desafíen todavía el poder de las clases dominantes, pero sí desafían algunos aspectos de sus políticas. Y entonces también es una lucha ideológica, el debate acerca de la necesidad o no de construir una fuerza política independiente de los trabajadores y el pueblo. Es decir, nosotros proponemos un frente de liberación nacional y social, es decir, un frente plural de liberación nacional y social de nuestra patria, con amplios componentes de los sectores del peronismo, del nacionalismo popular, de la teología de la liberación y de las corrientes marxistas. Bueno, todavía esta batalla por la alternativa política antimonopólica y antiimperialista no la hemos logrado alcanzar, y es una parte fundamental de la lucha que tenemos que desarrollar. Y unir, como te decía antes, la capacidad de movilización de nuestro pueblo con la construcción de esta fuerza tan necesaria y todavía ausente en nuestro país. Muy bien. Alemão, algo mais? Sim, queria agradecer muito nosso camarada e amigo Jorge Kreines, agradecer em nome da diretoria da Fundação Maurício Grabois, também da direção nacional do nosso partido, a participação dele aqui na TV Grabois, desejar êxitos ao Partido Comunista da Argentina, nessa luta de resistência, todo êxito também ao nosso camarada Kreines na tarefa que ele tem hoje, secretário de Relações Internacionais e também de coordenador nacional da direção nacional do PCA. Desejar saúde para o nosso camarada Victor Cote, né? Um abraço para o Victor Cote, que é o secretário-geral do PC da Argentina, e para toda a militância do PC da Argentina. E, mais uma vez, como a gente fala na nota do PCdoB sobre a eleição da Argentina, também reforçar toda a nossa solidariedade à luta do povo argentino e do Partido Comunista da Argentina. Muito obrigado pela lúcida e sempre elegante e brilhante participação, Jorge Kreines, nosso amigo e camarada. Grande abrazo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Osvaldo, por tu tarea tan importante acá en esta lucha de los medios de comunicación. Y para nosotros, la relación con el pueblo de Brasil, la relación con las fuerzas populares de Brasil, y particularmente con el Partido Comunista do Brasil, el PCdoB, es de mucha importancia. Le damos mucha importancia a este encuentro que estamos sosteniendo ahora por la vía electrónica, pero también tenemos que tener mucha relación para intercambiar nuestras experiencias, porque nosotros tenemos muchas cosas para aprender del pueblo brasileño, de sus fuerzas populares y muy particularmente del PCdoB. De manera que quiero agradecer mucho esta posibilidad que nos dan, y va a ser muy importante para nosotros contar con la solidaridad de ustedes, y tienen de nuestra parte también toda la solidaridad, como la manifestamos cuando estuvo preso el presidente Lula, cuando gobernó Bolsonaro, que grandes sectores del pueblo argentino se solidarizaron con la lucha del pueblo de Brasil. Así que la unidad de Brasil y Argentina es clave para América Latina, y la unidad nuestra también la tenemos que reforzar y no permitir que ninguna cuestión manche o distorsione esta necesaria relación tan buena que tenemos entre nuestros dos partidos, y particularmente también entre nuestros centros de estudio,
Por eso también quería valorar el papel que juega la Fundación Grabois y vincularla cada vez más con nuestro Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor Agosti. Muchísimas gracias, camaradas. Estamos muy agradecidos por esta actividad y si nos envían la copia la vamos a difundir entre nuestra militancia y entre todos los sectores populares de la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. E dizer que o camarada Jorge Kreines, ele é secretário-geral em exercício. Vamos reforçar isso, né, Alemão? Muchas gracias. Alemão. Coordenador nacional. Alemão. O nome correto, ele esclareceu. O nome correto é coordenador nacional da direção nacional. Muito bem, muito bem. Então, esclarecido, agradecer o Alemão, os internautas que vão nos ver aqui depois, né? Deixa seus comentários aqui. Os internautas da Argentina, né, Alemão, que vão nos ver aqui, o camarada Jorge Kreines vai divulgar também lá na Argentina. A gente agradece aos camaradas também da Argentina. Muchas gracias. Hasta la vista. Obrigado, Jorge Kreines. Valeu, Petorino. Um abraço. Até mais. Valeu, abraço. Tchau, tchau.